Bueno, ¿qué puedo decirles? Feliz, emocionado por ver esta playa de amigos reunida. Después de mucho tiempo, porque la verdad es que hace mucho que no nos reuníamos todos los que estamos aquí presentes. Vamos a hacer una cosa, si les parece bien. Vamos a empezar este encuentro celebrando con música el alumbramiento, ¿verdad?, de esta obra tan necesaria que hoy se presenta. 1949-1954, Epifanio Méndez Fleitas, El coloradismo antes de soñar. Para esta celebración que les decía, entonces vamos a convocar ya rápidamente al maestro Rito Pedersen en el arpa y el maestro Antonio Torales en la guitarra. Muchas gracias. Aquí, acá tengo la luz. Muchas gracias. Esta música que nos regalaban nuestros amigos es Resurgir. Ese es el título de esta obra maravillosa de César Cataldo, que nos abandonó tempranamente, desafortunadamente, pero nos dejó sus grabaciones, sus obras maravillosas y su contribución invaluable con el nuevo cancionero paraguayo. Bueno, a continuación quiero presentarles a Rolando Fernández Yegros.
Él es un investigador y escritor paraguayo, como muchos de ustedes saben, formado en la muy bien ranqueada Universidad de Buenos Aires de Argentina, y es conocido principalmente porque hace trabajos muy interesantes de análisis histórico y político sobre nuestro país, el Paraguay. Entre sus actividades y contribuciones más resaltantes podemos mencionar un libro titulado Entre dos revoluciones, ensayo sobre el proceso político paraguayo 1810 a 1936. En esta obra, Rolando analiza el desarrollo político del país desde la independencia hasta la Revolución Febrerista de 1936, y con ello ofrece una crítica frente a lo que él denomina la historia oficial. Él proviene de una familia interesada y luchadora por los destinos venturosos del Paraguay. De hecho, es hijo de Alcibiades Fernández, quien fuera senador de la República y formara parte antes en el exilio de la Asociación Nacional Republicana, en el exilio y la resistencia, antes de retornar al país con el cambio político de 1989. Bien, con ustedes, Rolando Fernández Yegros. Buenas noches a todos. Bueno, hice un pequeño escrito porque no tengo capacidad de memoria y quería ser preciso. Dice así: nos reúne esta noche un acontecimiento importante para la cultura nacional, la presentación de un libro. En particular, un libro que trata de una época cuando los actores políticos trataron de transformar en sentido positivo la orientación dada hasta entonces a la gestión pública practicada en el país. La misión por cumplir hoy intenté transformarla en algo placentero para los asistentes. Así no tuve más remedio que incorporar, con algunas licencias, palabras e ideas de personas sabias, en este caso Antonio Machado, al corto esbozo que hice sobre la personalidad del autor y las circunstancias que lo rodearon en el transcurso de su actividad principal, la militancia política. Tal experiencia, no cabe duda, convierte a su ensayo histórico en un importante aporte para el estudio y comprensión del accionar de las sociedades políticas en el Paraguay de la post-Segunda Guerra Mundial durante la primera década de su desarrollo. Lo conocí a Juan Bernardino Méndez Val en septiembre del año 1972, una vez liberado de la prisión de Villa Devoto, después de purgar una sentencia de 30 días junto con otros compatriotas que con él manifestaron, mediante una pegatina de afiches en las calles de Buenos Aires, su repudio por la visita del dictador Stroessner al presidente de facto de Argentina, general Agustín Lanús. Podemos pues citar, al igual que el poeta: fue ayer, éramos casi adolescentes, era con tiempo malo, encinta de lúgubres presagios, cuando montar quisimos en pelo una quimera, mientras la mar dormía ahita de naufragio. Apropiado situarnos en la condición política de América del Sur en esos años, a comienzos de la década de los 70. Recordemos que entre los países sometidos a un régimen militar figuraban Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú y Ecuador. Pronto le seguirían, en 1973, Uruguay y Chile. Y aunque en Argentina la ciudadanía pudo volver a la normalidad democrática mediante elecciones generales, esto no fue obstáculo para que en marzo de 1976 se originase la peor dictadura que hubo de soportar el hermano país en el siglo XX.
En ese tiempo, las únicas organizaciones políticas enfrentadas estructuralmente a la dictadura stronerista fueron el Mopoco y el Partido Comunista. A raíz de que los otros partidos opositores habían acordado tiempo atrás participar en la Asamblea Nacional Constituyente del año 1967, que dio continuidad legal a la dictadura. En ese ambiente de soledad, a mitad del año 73, el coloradismo del exilio convocó una convención partidaria para elegir autoridades y someter a debate una nueva declaración de principios y estatutos. Debido a desavenencias creídas insalvables, ocurrió un cisma en el Mopoco, del cual nació la ANR del exilio y la resistencia. En consecuencia, según expresión de Minumen, dejamos en el puerto la sórdida galera y en una nave de oro nos plugo navegar hacia los altos mares sin aguardar ribera, lanzando velas y anclas y gobernar ya el mar. Inmediatamente, los principales dirigentes de la nueva asociación, Epifanio Méndez Fleitas y Osvaldo Chávez, convocaron a un puñado de jóvenes para organizar un comité central de la juventud. Fue creado entonces una comisión reorganizadora, así se llamaba el ente, compuesto por 5 compañeros, 2 de los cuales, Alberto Alegre y Ronaldo Lugo Méndez, hace tiempo fallecieron, no sin antes ver la caída del tirano. Le cupo a Juan Bernardino comandar este grupo, y no cabe duda, lo hizo de manera eficaz, pues al cabo de un año, a finales de julio del 74, pudieron reunirse más de 200 jóvenes venidos de distintos puntos del exilio y también del país, en lo que fue la primera convención de la Juventud Colorada Transhumante. Al segundo día de asamblea, horas antes de reanudarse las deliberaciones, efectivos de la Policía Federal Argentina, guiados por integrantes de la Policía Paraguaya al mando del torturador Lucilo Benítez, alias Cururú Piré, irrumpieron en el recinto y detuvieron a 54 asistentes. Los de mayor edad, sin discriminación de sexo, quedaron detenidos durante 15 días. Las damas en un local que en esa época servía como institución de reclusión para mujeres, en tanto que los varones fueron llevados a Villa Devoto. El incidente, vale señalar, ocurrió a menos de un mes de la muerte del general Perón, cuando se hicieron con el mando de la República la señora Isabel de Perón y su nefasto secretario López Rega, ambos aliados de la dictadura stroessnerista. Este caso conmocionó a nuestra organización, a sus dirigentes y a la colectividad paraguaya en el exilio. Tal es así que para lograr la liberación de los detenidos se contó con la asistencia de gente no afiliada al coloradismo desterrado, entre ellos el abogado Telmo Carrillo, quien poco tiempo después buscó asilo en Venezuela debido a las amenazas de muerte recibidas por él. Ya entonces, por el fondo de nuestro sueño, herencia de un siglo que vencido sin gloria se alejaba, un alba entrar quería. Con nuestra turbulencia, la luz de las divinas ideas batallaba. De tal modo, la mayor parte de los detenidos, una vez recuperada su libertad, se dedicó con mayor brío y voluntad a la tarea de captación y formación de jóvenes militares. De alguna manera fue posible elegir a las autoridades del Comité Central, recayendo la elección sobre Miguel Ángel Aquino, futuro diputado nacional tras la caída de la dictadura. No es redundante decir que el trabajo político realizado fue apuntalado por las cualidades organizativas, intelectuales y artísticas confirmadoras de la personalidad de Juan Bernardino. Este fue uno de los motivos por el cual no quedó barrio alguno de Buenos Aires y de las provincias del interior sin ser visitado los fines de semana,
siempre en búsqueda de posibles compañeros de la causa antidictatorial. Esta acción de terrorismo estatal, cometida en la última democracia todavía vigente en el Cono Sur, fue seguida por otras como antesala de lo que luego se instrumentó bajo el nombre de Operación o Plan Cóndor. Basta, para coincidir con esta afirmación, recordar los asesinatos en septiembre del general chileno Carlos Prats y su esposa, quienes vivían asilados en Argentina después del golpe militar de Pinochet. Casi al final del agorero año 74, en la tercera semana de noviembre, una docena de militantes de la ANR del exilio de la Resistencia fueron detenidos por la Policía Federal Argentina, que seleccionó a 5 para ser llevados al penal de Villa Devoto, en donde permanecieron 3 meses antes de ser liberados. Entre los 5 escogidos estuvo Juan Bernardino. A pesar de estos sinsabores, la militancia juvenil continuó durante el año 1975. Como hecho significativo del año, recuerdo el cautiverio de los compañeros de la juventud Argüello, Alegre y Balbuena, en la ergástula de investigaciones en Asunción, donde falleció Argüello. Y también la reunión que mantuvimos con los miembros del disuelto Congreso Uruguayo asilados en Argentina, Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, quienes serían asesinados en mayo de 1976, una vez puesto en funcionamiento pleno el nefasto y terrorífico plan. Ocurrió entonces el golpe militar de Videla y otros delincuentes. Fue un tiempo de mentira, infamia, a la patria toda, la malherida patria, de carnaval vestida, nos la pusieron pobre y escuálida y leola, para que no acertara la mano con la herida. Y de este modo se desató la furia de los dictadores sobre todos aquellos a quienes consideraban enemigos más peligrosos. Comenzaron entonces sus adláteres una ola de persecución, secuestro y asesinato. Uno de los primeros atentados sufridos por la comunidad paraguaya en el exilio, seguramente el primero haya sido el secuestro de Federico Tatler, ocurrió contra nuestros compañeros Graciela Vargas Vigo, Vicky Vigo, Victoriano Velázquez, Camilo Rojas y Julio Maldonado, en diciembre de 1976, quienes fueron torturados y sometidos a práctica de fusilamiento en uno de los locales clandestinos que las Fuerzas Armadas Argentinas, desviadas de su legítimo rol, pusieron en funcionamiento para combatir a todos los que veían como sus opositores ideológicos. La represión continuó con el secuestro y asesinato de Agustín Gurugurú de Almopoco, en febrero de 1977. Y luego con el secuestro de Epifanio Méndez y su hijo Epifanio Méndez Val, en octubre de 1977, quienes fueron liberados un mes después debido a la presión que ejerció sobre la dictadura militar argentina una campaña internacional a favor de ambos. Una siguiente detención semiclandestina de Epifanio Méndez en 1978 concluyó con su expulsión de la Argentina y asilo en los Estados Unidos. Este último atentado extrasmerista contra nuestra organización hizo que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitiera medidas de protección para los más expuestos, entre ellos Juan Bernardino, quien obtuvo refugio en Suecia. En este periodo de ostracismo, excluido de ejercer la actividad política en territorios próximos a la patria, la faz artística de su personalidad le ayudó a sobrevivir en la lejana Escandinavia. Fino artista, tiene compuestas varias canciones, algunas de ellas con letras de Carlos Agustín Bedoya, uno de los tantos correligionarios que vivieron exiliados en Francia. Hubo de transcurrir 6 años para que Juan Bernardino pudiera regresar a estos pagos.
situación posibilitada por el resurgimiento de la democracia argentina una vez demostrada la incompetencia militar para gobernar aquel país. Un poco antes, Epifanio Méndez había vuelto a pisar suelo porteño, después de abandonar su refugio en los Estados Unidos. Lamentablemente, en el año 1985, falleció, dejando en la dirección de la lucha antidictatorial un vacío difícil de llenar. Entre tanto esto sucedía, el director era electo por 7ª vez y apuntaba a una nueva reelección en el año 1988. El periodo comprendido entre 1983 a 1988 trajo una praxis nueva en las organizaciones políticas prestas a enfrentar al vetusto régimen de manera coordinada y más dinámica. En el exilio comenzaron a llevarse a cabo actos multipartidarios, mientras en el país un frente formado por el Mopoco y otros partidos opositores cobró vida. En este estado de la situación alcanzamos el año 1989, punto trascendental del último cuarto del siglo XX y de la historia paraguaya, porque los cercanos sostenedores del corrupto dictador no tuvieron más opción que expulsarlo a cañonazo. Entonces pudimos volver al Paraguay de nuestros sueños y esperanzas. Y aquí, Juan Bernardino eligió transmitir su amplia experiencia y conocimiento en la Junta de Gobierno del Partido Colorado, antes que en el Congreso Nacional, donde otros compañeros hicieron pie. A pesar de las buenas intenciones, es indudable que los 35 años de dictadura millaron las conciencias de muchos ciudadanos, un síndrome extendido por toda la sociedad sin importar clase o condición. En este ambiente, mantener la unidad de criterio y de objetivos fue un fin casi imposible de alcanzar. En cualquiera de las organizaciones que combatieron al dictador, en el exilio o en el país. Mas cada cual siguió el rumbo de su locura, agilitó su brazo, acreditó su brío, dejó como un espejo bruñida su armadura y dijo: el hoy es malo, pero el mañana es mío. Una suerte de velada anarquía dentro de las organizaciones políticas, sindicales y militares debilitó un proceso en el cual hasta el día de hoy debatimos cuál ha de ser su rumbo definitivo. Me atrevo a expresar que las aristas revolucionarias del proceso fueron mediatizadas por las otras gatopardistas de los actores directos e indirectos del golpe militar, quienes aparentemente lograron imponer una suerte de continuismo. Algo hay que cambiar para que todo siga igual. Y es hoy aquel mañana de ayer, y la patria toda, con sucios oropeles de carnaval vestida, aún la tenemos pobre y escuálida y beoda, mas hoy de un vino malo, la sangre de su herida. En esta fase de la vida nacional y de su actuación pública, Juan Bernardino optó por seguir un rumbo al margen de las corrientes dominantes en el escenario político. Lo vimos transitar en las internas coloradas bregando por la Intendencia de Asunción y por candidaturas legislativas en distintas elecciones generales. Finalmente, agotado de los métodos fraudulentos practicados en el partido, intentó fuera de él obtener un cargo público. No obstante, la suerte le fue adversa. Tal vez la sociedad no haya todavía alcanzado el estadio en donde el individuo convertido en persona comprenda a cabalidad quién debe representarlo. El libro que hoy presenta Juan Bernardino es fruto de la experiencia adquirida en el andar cotidiano y de aquella transmitida por nuestros mayores a través de conversaciones y escritos descifradores de las razones del infortunio perenne vivido por el pueblo. Creo que sus páginas serán de utilidad para los que eligen la carrera política como medio insustituible de transformación social y, en especial, para los jóvenes con inclinación de servir a la sociedad.
tú juventud más joven, si de más alta cumbre la voluntad te llega, irás a tu aventura, despierta y transparente, a la divina lumbre, como el diamante clara, como el diamante pura. Muchas gracias. Bueno, aquí escuchábamos las palabras del prologuista de esta obra que hoy presentamos, Rolando Fernández de Gross. Bueno, sí, me puse tipi, pero es porque el cambio de rol por 3 minutos. Claro, deben entender que para mi hermano pagar a un locutor, conductor y además un cantante hubiera resultado muy oneroso. $1000 cada uno, por lo menos, ¿no? Entonces hicimos un combo, ¿verdad? Y yo le hago precio, ¿verdad? Para eso es mi hermano mayor. Entonces, no era mi intención aburrirle con mi presencia aquí en el escenario, pero bueno, esa fue la solución que encontramos, así que, habida cuenta de ello, vamos a interpretar una canción y después volvemos a la normalidad. Muy bien. ¿Qué va a hacer? Después voy para bueno. Tras las sombras derrotadas, tu bandera flameará, tu dolor nocturnal pasará, y el destino demorado con el alba llegará. Como un sol de vital esplendor, las espigas redimidas tu campiña cubrirán. Paraguay, mi solar inmortal, ya se sienten los fulgores de un futuro redentor. Con pasión libertadora la juventud guaraní, y llegará tal vez hablando, tal vez la voz del fusil, y llegarán los campesinos con un fragor torrencial y un raudal de proletarios a reclamar por el pan, y un clarín con nuevos sones entonará la canción, que será un claro mensaje del despertar del yerbal. Paraguay naranjal del amor, tras las sombras derrotadas tu bandera flameará. Y a un guajué ñande ara el maguaré, beberá con Isabel, o guaje manico añando pibe y maracaebe, la jareña nande cocué, ñande ya un poco tiene y en que para moñande, un araña mongo yo quiere ya impugne teta guarañón vive. Con pasión libertadora la juventud guaraní, llegará tal vez hablando, tal vez la voz del fusil, y llegarán los campesinos con un fragor torrencial y un raudal de proletarios a reclamar por el pan, y un clarín con nuevos sones entonará la canción, que será un claro mensaje del despertar del yerbal. Paraguay naranjal del amor, tras las sombras derrotadas tu bandera flameará.
estoy tratando de aprender. ¿Vos cantás? Yo tengo un elefante que se llama Trompita. ¿Conoces? ¡Qué fracaso! La abejita chiquitita. Ah, yo sabía que no íbamos a entender. Después cantamos, ¿sí? Bueno, después cantamos juntos. Bien, lo que interpretábamos se intitula, como se decía antes, Despertar Paraguayo. La poesía pertenece a Carlos Agustín Bedoya, alias Tumbita, uno de los dedicatarios de esta obra de Papucho, un querido amigo nuestro, de quien personalmente aprendí mucho yo. La letra en español pertenece a Tumbita y la letra en guaraní a Epifanio Méndez Fleitas. La música es de otro gran maestro ítalo-argentino llamado José Bragato, un amigo del Paraguay, un amigo de Epifanio, que mucho hizo por nuestro país, contribuyendo con esta composición y también colaborando artísticamente con el glorioso conjunto San Solano, que según el maestro Miranda y otros entendidos, ha sido la agrupación musical más representativa de la música paraguaya en toda la historia de nuestro país. Bueno, dicho esto, quiero presentarle a quien ofrecerá también una semblanza de la obra, que es Delfín Peña Vareiro, el joven Peña Vareiro, así decía Papucho en un programa radial hace rato. No se rían, porque está bien está bien que muchos de nuestros antepasados a nuestra edad ya habían realizado toda su obra, inclusive ya estaban muertos. Por ejemplo, antecesores nuestros como Mozart, que tenía 30 y pico cuando falleció. Nosotros en cambio tenemos 40 y pico, ¿no? 40 y 10, 40 y 20, 40 y 30, paremos ahí. Bueno, Peña Vareiro, el joven Peña Vareiro, es un comunicador, publicista, productor de espectáculos y de eventos muy prestigioso, por cierto. Es hijo de exiliado político y estudió comunicación en la culta Buenos Aires, como muchos de nosotros. Desde el año 94 está en el Paraguay como redactor y director creativo, estuvo más bien en ese rol Ernesto García Publicidad. Actualmente es director de la agencia Fusión Creativa, miembro de asociaciones de gremio como la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad, cofundador del Círculo de Creativos de Paraguay. Fusión Creativa, que tiene más de 2 décadas de trayectoria en el mercado local. En el año 2006, un escrito de Delfín titulado El asilo fue publicado en la antología Letras del Mundo. El cuento relata el momento en que su padre, perseguido por la dictadura tronista, se vio obligado a exiliarse. Del mismo modo, su relato 20 de abril de 1948, El sacudón de la montaña, describe otro momento histórico de la sangrienta época de la posguerra civil del año 47. Hay un programa que impactó mucho en la sociedad paraguaya, un programa televisivo de la época del Bicentenario del 2011, que se transmitió por el Sistema Nacional de Televisión, El día que volvieron. Ese programa convocó a figuras que marcaron a fuego la historia de nuestro país, como Francia, Solano López, etc., todas ellas entrevistadas por Benjamín Fernández Bogado. Una cosa muy original y muy comunicativa, muy didáctica, ¿verdad?, para gente interesada en la historia. Es coautor del guión y también realizador del audiovisual Epifanio Méndez Fleitas, 100 años, un video de conmemoración del centenario del nacimiento de esta figura política y social.
Bueno, no más palabras mías. Ahora entonces, con todos y todas, mi amigo Delfín Peña Vallejo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Buenas noches a todos, muy amables por la presencia. Gracias, Papucho, por la invitación gentil a este evento. En este libro, que hoy se presenta con la autoría de Juan Bernardino Méndez Val, se describen los 5 años anteriores a la era de Alfredo Stroessner. Quienes accedan a él podrán apreciar a través de su lectura del relato del acontecimiento el por qué Epifanio Méndez Fleitas, además de ser un influyente líder social y político, un lector y escritor y músico apasionado, fue un pensador. Leyendo sus páginas, se percibirán los hechos y su trayectoria como protagonista de la vida pública nacional, que Méndez Fleitas era un fino analista de lo social y lo político, y que a la vez actuaba, persuadía, negociaba, proyectaba, marcaba rumbos. Posiblemente estas virtudes y posturas le jugaron en contra en su destino político. Hasta en la Grecia antigua, cuna de la democracia, los librepensadores fueron sometidos. Sócrates fue condenado a muerte por ser un librepensador y defendió ese derecho con su vida. Platón, quien era su discípulo, tenía solo 28 años cuando presenció la injusta muerte de su maestro. Esto lo conmovió y Platón prefirió alejarse e ir al exilio, porque sintió que el gobierno y la sociedad habían traicionado a sus valores. Esto ocurrió hace 2400 años. Con el tiempo, Platón pudo volver a Grecia y se dedicó a la docencia en su academia, donde enseñó, escribió libros y formó ciudadanos hasta los últimos días de su vida. Acerca de la muerte, Platón dijo: cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. Creo, en resumen, que lo que el hombre idea y logra construir para bien de sus semejantes es lo que los hace inmortales. Tal vez por eso hoy estamos acá. Estamos reunidos para conocer y ubicar una pieza en el rompecabezas de nuestra historia. Una pieza ausente. Una pieza que faltaba y que resulta muy importante que se conozca en detalle. Esta pieza podrá darnos luz acerca de qué pasaba en el país en los 5 años previos a que se instaure un gobierno autoritario que perduró por 35 años. En la tapa del libro, bajo los rostros de estos 2 hombres que cruzaron su camino, se lee crónica de una traición, toda una pista de lo que van a encontrar en el libro. Hace 2400 años, decíamos, el filósofo griego Platón sintió que los tiranos traicionaron los valores de la democracia y la libertad de pensamiento. En el Paraguay, en este caso, pasaron 71 años de aquel momento en el que también se traicionaron esos mismos valores democráticos. Esto ocurrió en 1955, cuando en el aeropuerto de Río de Janeiro, Brasil, el gobierno de Alfredo Stroessner decidió que en esa escala de retorno al Paraguay se le comunica a Epifanio Méndez, quien estaba de regreso de una misión que el presidente le había encomendado, que ya no podía ingresar más al territorio paraguayo. Sin razón, sin argumentos, sin causa aparente que lo justifique. O tal vez sí hubo una causa, y fue la de hacer callar a las ideas y apagar el juego democrático. Un dictador no es un demócrata. No está preparado para escuchar otras voces y mucho menos para la alternancia en el poder. Epifanio Méndez era una amenaza para Alfredo Stroessner en el gobierno y debía ser apartado del juego. Así Epifanio conoció el exilio, él y su familia con hijos pequeños. El exilio
es ser forzado a dejar la tierra de uno, una pena que se debe cumplir por imposición, por mandato y capricho del tirano. Es el desarraigo, lo antinatural. Y fueron tantos los exiliados y sus familias que nos vimos obligados a partir, que casi se lo puede definir como una diáspora. Epifanio era en el exilio una referencia de unión en la desgracia para esas centenares de familias, no solo coloradas, de todos los partidos políticos en el exilio. Pero quiero referirme brevemente al por qué acepté con gusto la invitación de Papucho Méndez a ser parte de esta mesa, o de este momento, y dar un breve mensaje acerca de esta obra que hoy se presenta. Llevo el mismo nombre que mi padre, Delfín Peña. Mi padre fue correligionario, amigo, casi hermano de Epifanio Méndez. Casi hermano digo porque aquel que no traiciona a su amigo por sus convicciones y prefiere el destierro antes que esconderse en el silencio, puede ser considerado un hermano. Puedo afirmar que crecí, me eduqué, me casé, acá está mi esposa presente, tuve 3 hijos en Argentina, uno en Paraguay y también a mi nieto, que está aquí presente. A los 3 años de vida me tocó llegar junto a mi familia a la ciudad que nos dio asilo en 1964. Mi primera infancia fue en Montevideo y a partir del año 71 proseguimos el exilio en Buenos Aires. En total fueron cerca de 30 años. Estos lugares en el destierro compartimos con Epifanio Méndez Freitas, su esposa e hijos. Así nos tocó acompañar junto a mis hermanos de sangre a la convicción de mi padre y a la lealtad de mi madre, lejos de la patria natal. Cuando uno va al exilio, pierde una parte de su vida, sus recursos, su trabajo, sus proyectos de vida. También pierde a su familia, abuelos, tíos, primos. Pero el destino te regala a otras personas que de algún modo pasan a ser tu familia. Es el caso de la familia Peña, los Méndez, así como otras familias como los Fernández, los Cano, Ayala, Olmedo, Figueredo y muchas más familias que sería largo de contar. Varios de estos grupos familiares pudimos reinsertarnos en el Paraguay, otros en parte y otros no. Esas familias aún hoy permanecen en el desarraigo obligado. Epifanio Méndez Freitas murió en el exilio. Su peregrinar fue extenso, lastimoso, silencioso. Florinda, Montevideo, Buenos Aires. Cuando en la Argentina en la década del 70, así como comentó Rolando Fernández, se instauró la dictadura militar, también lo hizo el tristemente famoso Operativo Cóndor. Así fue que Epifanio, junto a Epifanio, hijo, aquí presente, fue detenido y apresado ilegalmente y pasó a ser un desaparecido. Su paradero era un enigma, como el de tantos desaparecidos de aquella época. Podemos afirmar que salvó su vida casi de milagro, gracias a cientos de reclamos internacionales de líderes de organizaciones políticas, de derechos humanos y sociales. Así fue que el gobierno militar argentino lo liberó y luego obligó a exiliarse desde su propio exilio. Su peregrinar como desterrado continuó y esta vez le llevó a San José, California, en los Estados Unidos. Siempre esquivó la violencia, nunca se valió de los favores políticos, como fue el caso de 1974, y este caso está contado en el libro de Papucho, cuando en la ciudad de Buenos Aires, el presidente Juan Domingo Perón, quien era un buen amigo de Epifanio, le hizo saber que estaba a su disposición para ayudarlo y lo invitaba a que lo visite a la residencia de Olivos. Epifanio pudo haber aprovechado esta circunstancia, pero demostró quién era al responderle al enviado de Perón con educación y buen criterio, que le agradecía al presidente argentino, pero que sabía muy bien que si aceptaba eso podía perjudicar a las buenas relaciones entre ambos países. Este libro de Bernardino Méndez Val
resultará muy valioso y útil para el Paraguay del presente y del futuro, porque relata cronológicamente los acontecimientos. Se entienden en él los contextos sociales y políticos. Se aprecia en la obra que la información documentada se transforma en esa pieza de rompecabezas que faltaba en nuestra historia del siglo XX. Y ahora se posiciona para comprender mejor qué y cómo pasó lo que pasó. Algunos desinformados y otros mal intencionados dicen aún ahora en las redes sociales, todavía, lo he leído hace un tiempo, que cuando Epifanio fue al exilio se fue cargado de dineros mal habidos de su paso por el Banco Central del Paraguay. Falso. Quienes lo vimos peregrinar y sobrevivir en el exilio forzado por la dictadura, somos testigos de su dignidad y escasez de recursos. Fuimos testigos de los esforzados métodos que él y su familia aplicaban, ingeniándose para sobrevivir en el destierro. Y mientras tanto, Epifanio seguía cultivando su espíritu democrático, su conocimiento social, cultural y político, su talento artístico musical, su generoso espíritu docente y su pluma, su convicción por el humanismo y el ejercicio de la paz como valores personales. Epifanio Méndez amaba a la música y a los artistas en todas sus expresiones, tanto en la música como en la literatura, siendo él uno de los férreos defensores de sus derechos autorales. Promovió a grupos de artistas de la música folclórica paraguaya para que viajen al exterior y así difundirla con éxito en Europa. De ellos solo falta recordar algunos nombres tan importantes como los de Luis Alberto del Paraná, Agustín Barbosa, Digno García, entre otros, o el del afamado concertista de guitarra Cayo Sila Godoy, y en el ámbito literario el del gran Augusto Roabastos, nuestro premio Cervantes. Relata el autor del libro, extrae un segmento, Papucho, para reflejar lo que es un poco fue la personalidad de Epifanio. Los artistas, decía Papucho en este momento describiendo a su padre, los artistas, o como él llamaba, los cultores del alma nacional, eran sus amigos de siempre. Compartían los mismos afanes, ideales y calidad espiritual. Bastaba ser músico, cantante, actor, escritor, escultor, guitarrero o poeta para el espontáneo afecto y trato amistoso. Era parte esencial de su filosofía de vida el concebir a la expresión cultural como el vocabulario popular más puro y por ende lo más representativo del Paraguay para el universo. En ese marco ideológico fundamentó su accionar político. El lenguaje artístico sería entonces la mejor representación diplomática con la que el Paraguay podría abrir puertas en el mundo. En ese espacio del relacionamiento internacional tan competitivo, todo podría facilitarse con la expresión de nuestro acervo cultural. Epifanio Méndez Fleitas lo hizo y a la vez dejó para la posteridad su propia inspiración artística en obras musicales que hasta hoy emocionan y conmueven porque tocan las fibras más íntimas de sus compatriotas. En su paso por la función pública dejó obras trascendentes y progreso para las instituciones donde le tocó actuar. De todo esto, el libro se encarga de describir detalladamente y vale la pena leer. No resulta extraño que sus hijos, con estas vivencias tan fuertes y marcantes, hayan dedicado su vida a la literatura, a la psicología social, a la música, al periodismo, la diplomacia y todo aquello que tenga que ver con el humanismo y lo social. Quiero dejar mis respetos a su memoria, a la de su señora esposa, que lo acompañó con amor en su injusto destierro que se volvió eterno. Seguramente, así como dijo Platón, al principio lo leía, acerca de la muerte,
Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. Sus obras y este libro son aportes para esa inmortalidad. Muchas gracias. Bueno, volvemos a la música. Después seguimos con el desarrollo normal de este encuentro. Julio Correa, canto a Julio Correa. ¿Lo saben? ¿Me pueden acompañar? Bueno. Esto digo así a un acting para que parezca que es improvisado, pero ensayamos mucho realmente. Bueno, Julio Correa fue el gran señor del teatro paraguayo, como sabéis, y durante toda la mitad del siglo XX, pero también fue un gran poeta, faceta menos conocida de este gran intelectual. El día que falleció, conmovidos por esa triste pérdida, se reunieron Augusto Roa Bastos y Epifanio Méndez Fleitas y decidieron estetizar el sentimiento que ellos los embargaron en ese momento a través de la creación de una obra monumental y que es la guaranía Canto a Julio Correa. Corazón popular del solar guaraní, se quebró ya el rubí de tu idioma sin pares. El varón torrencial que temblara tu voz se durmió junto a Dios en el sueño inmortal. Ya se apagó el gran proscenio donde tu genio su arte forjó con voz viril de primavera. La raza entera se expresó en ti. Desde el luqueño jardín donde tu sueño vivió, tu corazón de jazmín, sueño de vida plasmó, y en el teatro vital que tu oración alumbró, tu recia voz nacional verdades sueños sembró. Anocheció al mediodía la luna fría, gimió en un aire, tu mente unió, tu nombre sea Julio
Antonio Correa. En Paraguay. Muchas gracias. A continuación, vamos a interpretar otra canción más antes de darle la palabra al querido Papucho. Y en este caso vamos a deleitarnos con el arpa de Rito Pedersen, la guitarra de Antonio Torales, bueno, y mi modesta contribución en la voz, con una canción que nos identifica mucho y que muy brevemente quiero decirles que nació primero la melodía de esta guaraña hermosa, maravillosa, y esta melodía fue compuesta por Juan Bernardino Méndez Gual cuando su compañera estaba creando familia, la hija de Papucho María, cuando estaba en camino a Mérida. Y posteriormente Carlos Agustín Bedoya, el querido Tumbita, le puso la letra. Es una obra monumental. Se titula Carta Canción y la hacemos en mi menor, maestro. Antes de partir a buscar el sol, vida de mi vida, mi guitarra está sollozando en fa para ti esta carta. Quiero que al leer sepas que yo fui tras la luz ansiada que debe alumbrar todo el historial de la patria amada. Esta carta mía, guárdala mi amor, guárdala en tu vientre, para que un clavel al amanecer te encuentre sonriente. Esa flor vital con el rostro igual a mi rostro ausente, ¿quién traerá para ti, corazón, la alegría que yo fui a buscar? Cuando vuelva a ti para proseguir nuestra agricultura, te añade total, tórrida y frutal, fértil hermosura, y seremos tres para releer nuestra carta cierta, que por ser social ya no es personal, sino carta abierta. Y seremos tres, y seremos 1000, y tal vez millones, para construir el poder civil de los corazones, para cosechar en la libertad nada más que amores. Todo el sol, el jazmín y la miel de alegría que yo fui a buscar. Todo el sol, el jazmín y la miel de alegría que yo fui a buscar.
Muy bien. Muchas gracias por sus inmerecidos aplausos. Bueno, a continuación, en el broche de oro de esta primera parte. Sí, porque ya les anticipo que después, mientras se sirvan los bocaditos, nosotros vamos a seguir tratando de amenizar con música este encuentro tan lindo. Y me toca presentar al autor de la obra, político, músico Juan Bernardino Mendihual, compañero y discípulo de su padre. Desde los 14 años integró el Movimiento Popular Colorado y militó en el exilio. Toda su vida fue política y música. Tras su padre, con toda su familia, fue exiliado al Uruguay. Allí realizó sus estudios secundarios e ingresó a la Facultad de Derecho, que tuvo que abandonar bajo el régimen militar y la ejecución del Plan Cóndor, tristemente célebre. Su padre y con él toda su familia fueron conminados a salir del país o abandonar la militancia antidictatorial. Argentina, la generosa Argentina, les abrió las puertas hasta el golpe militar. Sufrió 3 encarcelamientos políticos en Argentina hasta que lo expulsaron. La Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas lo protegió y así se refugió en Suecia en el año 1978 y hasta el año 1985, cuando volvió a la Argentina con la apertura democrática del gobierno de Alfonsín. En la Universidad Kennedy cursó estudios de ciencias políticas hasta el año 1989, año del cambio político en Paraguay, y que obviamente lo invitó o lo impulsó o lo obligó a volver a nuestro querido país, la tierra natal. Bueno, él es Juan Bernardino Mendihual, Papucho, querido Papucho. Gracias, queridos hermanos, compañeros de la Juventud Colorada. Estamos viejos, pero somos de la Juventud Colorada. Bueno, yo antes que nada quiero agradecerles la presencia, a todos. Hace como 10 años empecé este libro y lo fui dejando hasta que llegó un momento determinado que uno se cansa de que los ideales no se cumplen. Fuimos impotentes de hacer cumplir lo que nuestros padres intentaron por nuestra patria. Entonces dije, ya estoy veterano, tengo que terminar la obra en algún momento. Y escribí, hace 3 meses terminé, y gracias a la editora Intercontinental pude publicarlo. Gracias a Alejandro Gatti, muy amable, muy generoso. La editora siempre haciendo obras de carácter social, fundamentalmente y literario. Y técnico. Tengo que agradecer a las personas en especial que me ayudaron a concretar este libro. En especial a mi hermana, que fue la que desde Boston, a través de las epístolas de internet, me pudo hacer las correcciones. En fin, le debo agradecer a Delphi, que hizo la tapa del libro, es hora de él, a Rolando, que me aceptó la invitación para hacer esta presentación, y cómo no voy a agradecerle a Juanita, debe estar por ahí Juanita. Ella es mi compañera ayudante y quien me cuida mi casa, y ella me hace el tereré. Yo sin tereré no vivo.
día y noche, hasta en Suecia con 25 grados de cero yo tomaba tereré. Creo que es lo que me mantiene todavía, ¿no? Esta obra nace porque vi la ingratitud de la gente, no digo yo, porque no tiene la culpa la gente, sino quizás la preparación. Mi padre hizo una obra de 543 páginas, yo siempre lo repito, en letras bíblicas, chiquitito, no se puede casi ni leer. Yo con anteojos no lo leo muy bien, no distingo, imposible de leer. Quizás la pobreza, él tuvo que, digamos, achicar los libros. Ese libro tenía que tener 2000 páginas, por lo menos, o 500, o 2000 o 2500, 3000 por ahí, porque es impresionante. Nadie lo habrá leído. Yo sé una persona que lo leyó. Era mi profesor de sociología en Montevideo, en Buenos Aires, perdón, en la Universidad Kennedy. Ninguna obra es solitaria. Nadie produce algo solo. Mentira. Hasta en la imaginación uno tiene que encontrar el compañero para hacer algo. Un país amnésico es un país donde no sabe dónde va. Y nosotros somos meselia en México. Recordamos algunos ejemplos como seres, mujeres y hombres que han sido grandes y que han dado ejemplo a la sociedad, algunos, pero muchas veces somos ingratos con otros. Y ahí fallamos. Somos ingratos porque no conocemos, porque tenemos amnesia. Este libro trata de despertarnos un poquitito y cuenta una etapa que hoy día la sociedad quiere olvidarlo. Lamentablemente, aquella persona que está enfermo de una enfermedad crónica y que se va a morir trata de olvidar la enfermedad y muere. Esto trata de despertarte. Eso es lo que yo pretendo. Es muy humilde mi obra, pero yo sé que viene en un momento muy especial de nuestro país. Hoy día las comunicaciones, el internet, etcétera, las redes y cosas, han influenciado mucho más en el cambio rápido. Lamentablemente no se usa muchas veces como se tiene que usar. Este libro fundamentalmente trata de un partido que tenía espíritu, que era el coloradismo. Hoy tenemos un partido pero sin espíritu del coloradismo. Esa es la realidad. Y muchas veces estamos contentos porque tenemos un cargo, estamos bien. Pero no, señores, ¿y los demás? ¿Y qué arraigo podemos tener en el futuro? Por eso creo que una contribución más o menos que puede servir a nuestra gente. Yo le agradezco mucho a ustedes su presencia. No les digo que compren, yo sí, no sé si voy a tener una que voy a tener, creo que la editorial me va a regalar unos cuantos. Así que les agradezco mucho a ustedes. Algunos voy a poder regalar a algunos en alguna otra oportunidad. Hoy no, porque te venden la editorial. Y yo le agradezco mucho en el principal a Alejandro, que tuvo mucha paciencia con nosotros. Y a los muchachos, Rubén creo que se llama el que hizo, Rubén se llama, ¿verdad? Rubén, Bueno, muy amable a Rubén, que tuvo mucha paciencia conmigo. y conmigo. Y contigo, que era la intermediaria. Aquí a los músicos en especial, mis colegas, porque realmente Rito Pérez, el maestro, que es un ejemplo, no solamente por la forma muy fina que ejecuta el arpa, qué fino, qué dulzura escuchar. Te agradezco mucho. Y a tu familia, y mi cariño a tu señora Alba, que es fantástica, la escribana. A Antonio Torales, que ha recorrido el mundo también llevando nuestra música. Y al ingeniero Alejandro Méndez Mazón, que a pesar que no es más mi cuñado porque se divorciaron, Seguimos. seguimos, bueno, no importa, es mi hermano. Cambió de esposa nomás. Yo, lógico, lo primero que me tuve que recordar es la Biblioteca Nacional, que nos prestó su aula aquí fantástica, y tengo que agradecerle al amigo Marco Ferreira, sé que es un gran escritor, lo vi yo en un video de Nueva York presentando una hermosa obra
donde estuvo presente también mi hermana. Así que, Yo viajé de Boston para ir a ver la presentación de la obra de Tayana y de Marco imagínate. Augusto. Bueno, Sí. pues no es tan lejos, son un par de horas. Bueno, gracias Marco. Entonces, y a través tuya, bueno, al ministerio que corresponde esta biblioteca. Bueno, les agradezco mucho. Ahí no, creo que un poco Bocaditos, de sí, cocido, bocaditos. café con un bocadito por allá afuera. O van a repartir, no sé cómo No, no, no. Sí, sí, aquí. vamos a servirnos un brindis y bueno, muchas gracias por venir a todos.